Cordial saludo, estimado tutor del curso Ruralidades y Transformación Social, José Norbey. En el día de hoy, junto a mis compañeros del Grupo 7, realizaremos un conversatorio donde debatiremos un análisis sociológico de forma comparativa sobre la agricultura familiar y la agroindustrial, dos modelos claves en la producción de alimentos. ¿Verdad? Examinaremos sus estructuras, sus problemas y las soluciones que pueden garantizar una producción más sostenible a nivel global. Y a continuación, mi compañera Juliana les compartirá un poquito sobre el análisis sociológico comparativo ¿verdad? De las características fundamentales de ambos modelos de agricultura. Bueno, muy buenas. Un cordial saludo para todos, como lo dijo mi compañera Sonia. Entonces vamos a dar inicio a este gran conversatorio y yo voy a impartir como por darles unos conceptos un poco generales acerca de lo que es la agricultura familiar y la agroindustria. Entonces, ese ejercicio que hemos realizado lo abordamos desde las diferentes estructuras, desde la social, la política, económica, cultural y la Ecológica. agroecológica. Ujú. Entonces, por consiguiente, Juliana, tienes la palabra con la estructura social. Bueno, les voy a leer textualmente unas definiciones que encontré en las lecturas propuestas por parte del curso para los dos, digamos, componentes que estamos analizando en el día de hoy. Bueno. La agricultura familiar no solo cumple una función productiva, sino también social, cultural y ambiental. En ella, la familia es la unidad básica de producción y de vida, y su organización se basa en relaciones solidarias y comunitarias. He ahí la importancia, por ejemplo, de las juntas de acción comunal en todas las veredas en las que se producen, digamos, determinados productos, valga la redundancia, de la canasta familiar. De ahí es, digamos, de donde se imparten incluso las culturas, las prácticas políticas, las económicas, porque esa es la fuente de ingreso de ellos y más allá de eso es como el estilo de vida que se pone ahí enfrente de esas familias a la hora de salir a buscar el sustento del día a día. Por parte de la agroindustria, dicen, la agroindustria rural genera nuevos vínculos sociales, pero también introduce relaciones laborales jerarquizadas y diferenciadas, donde el pequeño productor muchas veces se inserta como eslabón subordinado en una cadena de valor. Vamos a poner un ejemplo. Digamos lo que pasa con el tema del limón Tahití. El limón Tahití y el café, como sabemos, son los productos estrellas de acá de Colombia que normalmente salen en exportación. Pero ¿qué pasa? Sucede y acontece que son productos que normalmente son recolectados, cosechados, cuidados, fertilizados por esas pequeñas familias campesinas, más que todo, digamos, en el sentido del cuidado, ¿cierto? Pero ya a la hora de la comercialización y de la industrialización, llegan grandes empresas que dicen, ve, te compro, eh, ¿qué te digo yo? Un bulto de café en 2 millones de pesos, pero resulta que ese valor agregado que le dan al café fuera del país, puesto en otro suelo, pues claramente ya eso es una ganancia directamente para la agroindustria. Básicamente es eso de lo que nos quiere hablar la estructura social, de cómo es el proceso social en medio del cual se da toda esa, digamos, formación del producto hasta el momento en el que ya se tiene, digamos, como estipulada una rutina para la industrialización de los productos. Compañero Mauricio, que ya nos explicará un poco acerca de esa estructura política que se ve dentro de la agroindustria y la industria familiar. Tocando el tema ya de estructura política, pues yo quiero hacer como referencia a algunas citas bibliográficas que nos menciona sobre el tema de la agricultura familiar requiere políticas públicas diferenciadas y que se reconozcan en cuanto a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural, con la participación activa de las comunidades para la toma de decisiones. Igualmente, tenemos el desarrollo de la agroindustria ha estado ligado a políticas de fenómenos económicos, de la modernización y de la globalización tecnológica, promovidas desde el Estado, que muchas veces depende de las necesidades sociales del entorno rural. Teniendo entonces lo siguiente, podemos decir que hay unas ventajas en cuanto a la agricultura familiar. Por consiguiente, una de esas ventajas es que favorece la soberanía alimentaria, impulsando esas políticas de desarrollo rural. También hay otra ventaja que podríamos abordar desde el tema que se impulsan las políticas de desarrollo rural y se potencia la industria alimentaria. Además, en el método agricultura agroindustrial podemos ver que hay un mayor poder de lobby, favoreciendo pues estas políticas públicas y económicas. También tenemos que hay un favorecimiento de esas estructuras políticas económicas a nivel global.
¿Qué desventajas tiene pues este métodos? Podemos encontrar que hay una desconexión en cuanto a la agricultura familiar, existe una desconexión entre esa estructura política con la estructura social que mencionó ahorita Juliana, rural específicamente. O sea, no se tiene, cuando hay esa elaboración de las políticas públicas, casi nunca se tiene en cuenta el concepto o las necesidades reales que tiene la zona rural. También hay una escasa representación por parte de esa estructura social ante los representantes políticos. Y en cuanto a la agroindustria, pues la desventaja es que siempre se va a ver una prioridad para el tema de la globalización en cuanto a la producción a gran escala y las exportaciones. ¿Cuál es el problema que hemos identificado básicamente en cuanto a esta estructura? Primero, que hay una falta de integración en esas políticas públicas para la elaboración de las mismas, lo que estamos diciendo ahorita en cuanto que ese sector político casi nunca tienen en cuenta lo que realmente están viviendo y las necesidades que tienen las estructuras rurales para la construcción de esas políticas públicas que verdaderamente los beneficien. Y en cuanto a la agricultura agroindustrial, el problema es que hay mucha influencia, una influencia desproporcionada, diría yo, por cuanto las grandes potencias quieren manipular y tomar decisiones y parte en cuanto a esa construcción de políticas públicas, dejando básicamente pues por fuera las verdaderas razones de las estructuras rurales. Se podría hablar en cuanto al tema de las posibles soluciones, que haya una descentralización de esa política, que se tenga en cuenta más el sector rural, básicamente, y que se conozca de primera medida las verdaderas necesidades rurales. Yo creo pues, que de esta forma he abordado la estructura política de una forma concisa y precisa pues, de lo que pudimos estudiar. En cuanto a la estructura económica, sí, realmente es algo como que también tiene mucho que ver en todo este tema y pues aquí en la pantalla, pues nosotros podemos ver como algunos actores específicos, como la agricultura familiar enfrenta ciertas, en la parte económica, ciertas limitaciones debido a su escasa escala de producción, acceso restringido a créditos y mercado y alta dependencia de condiciones climáticas, ¿cierto? Como lo menciona FAO 2017 en la página 15. También en cuanto a la agroindustria, representa una alternativa económica que permite agregar valores a los productos de campo, genera empleo, dinamiza todas esas cuestiones de las economías rurales a través de los procesos productivos más específicos, como lo menciona Cruz 2017 en la página 100. ¿Es cierto? Entonces, existe realmente varias ventajas en cuanto a la agricultura familiar, como la contribuye a la economía local y la diversificación de los cultivos generales. Una desventaja es el acceso limitado al crédito de la baja inversión estatal, ¿verdad? Como se menciona, y algunos de los problemas que podemos ver el acceso limitado a créditos y mercados, ¿verdad? Y algunas posibles soluciones que se pueden implementar es el acceso a financiamientos y mercados. Entonces le paso aquí a mi compañera que van a hablar sobre el otro punto. Cordial saludo, mi nombre es Angie Morales, entonces vamos a hablar sobre dos estructuras, lo que es la estructura cultural y la estructura tecnológica. Bueno, entonces en cuanto a la agricultura familiar, aspectos pues digamos importantes a tener presente y que son como esa fortaleza que tiene es que se conservan valores culturales, también tradiciones pues digamos ancestrales o las formas en que en el campo se pueden dar la producción de algunos o de muchos cultivos prácticamente. Esto también pues hace que la identidad territorial sea más fuerte, los conocimientos y prácticas a la hora de cultivar esos alimentos o esa agricultura familiar. Eso también fortalece, digamos, la alimentación, un fortalecimiento en la alimentación familiar, ya que pues ellos tienen acceso directo a esos alimentos de manera pues más frescos. También hay un fortalecimiento que tiene, una ventaja que tiene la agroindustria, que ellos establecen pues nuevas culturas o nuevas formas en el consumo globalizado pues digamos de los productos. Esto pues ayuda a que sean prácticas que les facilite digamos la producción de muchos alimentos, ya que usan tecnología. Entonces ahí entra digamos como las nuevas tecnologías. Alguna desventaja de la agricultura familiar es entonces la brecha digital también que hay actualmente para acceder, digamos, a nuevas formas de producción o para ellos llegar a enterarse de digamos, de nuevos productos que se están usando para que la alimentación sea, pues, digamos, tenga un proceso más rápido. También otra desventaja es como la desvalorización que tiene actualmente el conocimiento y los saberes sobre la cultura locales.
Esto pues también afecta. Y digamos de la agroindustria, entonces sería una desventaja, sería la homogeneización de la cultura, esto pues digamos tradicionales locales. Entonces aquí pues digamos con relación a las nuevas tecnologías, entonces vemos cómo la implementación digamos de nuevos conocimientos por medio de la radio, la televisión para la agricultura familiar, entonces es de alguna manera un método que también fortalece este tipo de estructura cultural en lo familiar. Una desventaja que tiene la agroindustria es la dependencia de la tecnología, ya que para ellos actualmente pues digamos con la nueva, con el implementación de la inteligencia artificial hace pues que los procesos de ellos sean mucho más rápidos, pero en llegado caso de que por diversas situaciones alguno de esos equipos o maquinaria o tecnología que ellos usan deje de funcionar y entonces hace como un stop en la producción. También una desventaja que tiene la agroindustria familiar son pues digamos ese, bueno, como decía, la brecha digital que para muchos no tienen acceso. Y pues ya la agroindustria es la dependencia de la tecnología, así que le damos paso a la compañera para que ella continúe con el otro punto. Bueno, hola a todos, qué bueno este espacio. Yo voy a hablar casi que de uno de los eh, análisis comparativos de la visión de este campo mirado desde dos perspectivas, y es la agricultura familiar, como lo señala FAO 2017, que tiende a ser una agricultura más diversa, más resiliente ecológicamente hablando, y también una agricultura que promueve como unas tradiciones de conservación de la biodiversidad, por decirlo pues como de alguna manera. Este sistema pues se basa en unidades productivas mucho más pequeñas que las de la agroindustria y, como lo decía Juliana, pues está casi siempre gestionada por un campo familiar, ¿cierto? Con unos saberes ancestrales, con unos cultivos mixtos y también con un uso un poquito más eficiente, por así decirlo, de los recursos, porque tampoco es que tengan todas las posibilidades de estos recursos para su transición. Y en contraposición a esta visión del mundo de la industria, de la agricultura familiar, está pues la agroindustria, que ya sí lo hemos pues nombrado mucho, que es intensiva, que es enfocada a todo el tema de un rendimiento económico, y así como lo expone Tobón Becerra y los colegas en el 2013, se basa en temas de monocultivos, en el uso masivo de agroquímicos, en un consumo excesivo de agua, y esto pues obviamente desde lo ecológico y desde lo ambiental tiene unos impactos muy fuertes, y pues obviamente a lo largo del tiempo es un tema muy preocupante por el tema de la sostenibilidad, porque ya no hay, digamos, planeta Tierra, ni siquiera Colombia, sino planeta Tierra que pueda resistir, digamos, este tipo de producción de la alimentación. Creo que hay muchos problemas dentro de la agroindustria intensiva, y son temas que tienen que ver, por ejemplo, con la degradación ambiental, porque claro, en este momento esta agroindustria lo que prioriza es el rendimiento y la producción masiva de todos los cultivos, y esta producción masiva tiene un impacto directo sobre todo el tema de los ecosistemas, ¿cierto? El uso intensivo de nitrógeno, de agroquímicos, de fertilizantes que no son naturales, sino que son sintéticos, pues contamina en sobremasía el suelo y todo lo que tiene que ver con las fuentes hídricas. Y a esto, pues le podemos sumar todo el tema de la erosión de los suelos que provoca el estar laboreando, ¿cierto? O surcando el suelo de manera excesiva, reemplazando los bosques, talándolos para convertirlos en espacios de monocultivo. Y en Colombia pues tenemos unos ejemplos que saltan a la vista, y eso tiene que ver, por ejemplo, con el cultivo que hay en Cali, de los grandes espacios de suelo con cultivo de caña, de palma africana, que de alguna manera lo que hacen es agotar todas las fuentes de agua, y claro, desplazan las coberturas vegetales naturales, que obviamente hacen unos efectos nocivos, no solo en Colombia en el ecosistema, sino que esto se nos va metiendo en todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y demás. Creo que también hay un tema de dependencia económica y una concentración de poder que, si bien es un tema social, cultural y político, impacta directamente en todo lo ecológico, porque la agroindustria genera una dependencia de los pequeños productores, ¿cierto? Entonces ya tiene que ver con temas de comercializadoras masivas, agroexportadoras, proveedoras de insumo, y esta relación, digamos, asimétrica limita como la capacidad de decisión, y lo que interesa es el margen de ganancia por encima de los beneficios ambientales que pueda tener, ¿cierto? Entonces, esto que nos lleva a una pérdida de un problema grande, que es una pérdida de biodiversidad, porque estos monocultivos eliminan la diversidad incluso genética de lo que tengamos de manera local, y lo que promueve es un cultivo muy uniforme.
que es diferente pues a lo que pasa como en los cultivos familiares, que como son poquitos, hay de todo, hay de todo un poquito, ahí es diverso. Pero en la agroindustria es súper complejo porque, pues claro, estos monocultivos traen consigo plagas, enfermedades, fenómenos climáticos extremos, y es muy triste porque en este país tan lindo, tan megadiverso, pues esta tendencia puede poner en riesgo pues especies nativas, los saberes tradicionales, y de alguna manera empieza a poner en peligro todo el tema de nuestra soberanía alimentaria. Y bueno, ellos no son los únicos que tienen problemas desde la agroindustria, porque es que son muchos, miren, así como en resumen, el tema de la contaminación del suelo y del agua, para que resumamos, el tema de la erosión y la degradación del suelo por ese uso, la pérdida de la biodiversidad y la fragmentación de los ecosistemas, podríamos llamarlo así de alguna manera, la alta huella hídrica, pues nosotros somos, mejor dicho, uno de los más afectados porque tenemos muchas fuentes hídricas, somos ricos, pero estamos teniendo problemas con agua por estas contaminaciones tan tesas, ¿cierto? Y eso a su vez es el agua, a su vez es el pescado, bueno, eso se riega. Y de alguna manera es el gran paréntesis de la contribución de la agroindustria para el cambio climático. Entonces, mira que los problemas son muchos, desde lo masivo, pero en lo familiar también se nos salen algunos problemitas o algunos problemas, pensaría llamarlos mejor como unos desafíos, que tienen que ver como ellos tienen el tema de la deforestación por expansión agrícola informal, es que ahí también se viene este tema, un manejo limitado de residuos y aguas residuales, una vulnerabilidad inmensa, que ya lo han nombrado todos mis compañeros, frente a los temas de cambio climático extremo, una falta de maquinaria y de técnica, de la tecné, frente al cultivo, porque pues obviamente estamos en un contexto completamente diferente a los de otras regiones del mundo, ¿cierto? Entonces, la falta de acceso al financiamiento y tecnología, que resume un poco esto, porque no hay crédito formal, pues estamos casi en quiebra porque nadie confía en la industria familiar, ¿cierto? Porque no hay unos respaldos, entonces no hay unas políticas públicas y claro, dependemos de todo el tema climático para poder sobrevivir. Y bueno, soluciones integrales a contribuir a un sistema híbrido, pensaría yo que es lo más interesante porque no podemos deshacernos de la agroindustria, pero sí podemos pensar un sistema agroalimentario que combine los dos en la mejor manera posible, ¿cierto? Entonces que se puedan fortalecer redes de apoyo estatal. Se nos acabó el tiempo. Bueno, no, entonces cerremos. Yo creo que lo más importante de este ejercicio es que la agroindustria representa pues como un riesgo estructural, pero el reto es una transición agroecológica en ambos sectores que permitan conservar los ecosistemas del país o del universo, pues del planeta Tierra, proteger la diversidad y garantizar como la seguridad alimentaria a largo plazo. Bueno, yo creo que para ir concluyendo, ¿sí? A ver, entonces quedamos en que realmente el tema de la agricultura familiar y la agroindustria son procesos los dos completamente agrícolas que se constituyen por unas estructuras o unos enfoques, unas esferas, por llamarlo de alguna manera, que hacen que se vuelva un tema mucho más cultural, más social, que incluye la parte política, la económica, lógicamente la tecnológica también. Y como bien lo decía Lu con la explicación que nos daba, esa parte agroecológica que pues claramente es como todo eso que mueve el sistema, ¿cierto? Partiendo entonces de que realmente la agricultura familiar es la base y el pilar de la alimentación de todos nosotros. Realmente de ahí viene el 80% de la alimentación de nosotros como seres humanos, porque lógicamente pues el otro 20% se lo debemos como a esas proteínas animales que nosotros consumimos. Tanto la agricultura familiar como la agroindustria podemos entonces decir que son dos procesos que tomados de la mano hacen potencializar todos aquellos cultivos, todos aquellos trabajos, para que pues obviamente nosotros podamos disfrutar de unos alimentos que normalmente no podemos tener en nuestras casas, en algunos casos, por ejemplo. Hay personas que como yo vivimos en edificios, entonces lógicamente por las condiciones no se nos permite o no se nos da tan fácil el hecho de tener una huerta, de tener un cultivo y mucho menos de practicar la agricultura familiar, precisamente como por el hecho de todo lo que esto emana, ¿cierto? Por mi parte, yo creo que podemos finalizar como con esa conclusión. No sé si alguno de mis compañeros de pronto tiene alguna otra por ahí presente que quiera compartirnos. Bueno, sí, digamos entonces, pues teniendo en cuenta estos dos tipos, pues digamos de agricultura, la familiar y la agroindustrial, también es importante, es de resaltar que aquí, pues digamos, el desafío no es como sustituir la una por la otra, sino es encontrar un punto de control donde haya un control integral para mejorar ambos modelos, pues digamos, también con políticas que reconozcan la
diversidad de saberes, necesidades en el territorio colombiano. Tenía únicamente eso para aportar. Gracias, chicos, por este tiempo. Nos despedimos. Hasta luego.